Amigos suscriptores, saludo cordial. Hoy una nueva entrega Mi Empresa con Jaime Cardona. ¡Qué rico! El canal de los emprendedores. Recuerden, para el canal, para mí, es muy importante que ustedes tengan claro el que esto hay que compartirlo. El que esto es que las nuevas generaciones puedan conocer de primera mano historias reales de cómo cada individuo que pasa por el canal se forja, hace su periplo, porque es que llegar a ser emprendedor y llegar a ser empresario no es cosa como volteando empanadas, no señor, esto hay que trabajar y luchar, y la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Hoy el canal, como es costumbre, diversificamos, salimos del territorio. Hoy nos hemos venido al municipio del Retiro a conversar con un artista. Miren, ustedes pueden ver de fondo, no solamente él hace arte, sino que comercializa y también tiene en parte esa vena artística desde niño. Hoy a mi lado tengo a Edison Ramírez. Edison, más conocido en el mundo artístico como Ramírez Castro. Recuerden que los artistas, igual que los cantantes, el arte, muchos adoptan un seudónimo o un nombre diferente al que manejan. En este caso, él adoptó sus apellidos, Ramírez Castro. Bien, este diseñador industrial, y llama la atención, porque es que cualquiera diría, un artista se la pasa por bellas artes, en escuelas de arte, pegado de cualquier artista. Este hombre, dentro de su formación profesional, es diseñador industrial y creció con la vena artística de la familia. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a conocer un poco la historia, cómo se forjó este hombre para poder hoy en día ser un gran artista que le está aportando mucho a la construcción de tejido social, no solo de la ciudad, sino del país. Edison. Jaime. Gracias, hombre. Gracias por recibir el canal. Gracias por generarnos un espacio para poder conversar un poco de arte. Claro que sí, Jaime. ¿Dónde naciste? Jaime, yo soy de Medellín. Hace poco, digamos que despuesito de la pandemia, regresé, pasé muchos años de mi vida por fuera por tema laboral y bueno, soy un amante de la tranquilidad y por eso estamos hoy acá. Y cuando decís que estuviste por fuera, ¿dónde? ¿Estuviste fuera de Colombia o de la ciudad? Un par de veces fuera de Colombia y fuera de la ciudad. Trabajé aproximadamente un poquito más de una década en los Santanderes, una tierra muy linda, me encanta, una tierra muy acogedora. Y bueno, acá estoy nuevamente y dedicado a lo que me gusta. Eso, ¿qué edad tenés? ¿En qué año naciste? Yo nací en el 85, Jaime, tengo 39 años. ¿Y tu familia? 40 este año. ¿Y tus padres y tus hermanos? ¿Cómo es tu núcleo familiar? ¿Qué lo compone tu núcleo familiar? Jaime, mi núcleo familiar es pequeño. Se conforma de mis padres, 3 hermanos y un hijo. Tengo un hijo. ¿Hoy en día estás casado? Jaime, sí. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 21 años. ¿Es bueno un solo hijo? ¿O 2 o 3? Hoy mirando la situación de cómo se vive y bajo las circunstancias que puede estar el país, ¿es bueno tener muchos hijos, pocos? Jaime, yo pienso que tener hoy en día hijos no es complicado desde el punto familiar o desde el punto de formar. Diría que es más bien complicado desde el sistema, desde la parte económica. Entonces creo que eso es dependiendo mucho, dependiendo de esa posibilidad y de lo que le pueda brindar alguna familia o esa familia que quiera tener hijos, lo que le pueda brindar. Entonces yo soy de los que pienso que
es y no es difícil. Yo diría que tener un hijo hoy en día es un tema más de conciencia de lo que estamos viviendo con este sistema de hoy en día. ¿En tu familia, en tus padres, sos único hijo o tuviste hermanos? No, tengo hermanos. Tengo dos hermanos. Uno de ellos, pues desafortunadamente, hace 4 años ya no está con nosotros. Pero realmente hemos sido una familia muy unida, una familia que creció con muchos valores y que siempre hemos estado ahí, adelante ante cualquier circunstancia. ¿Dónde estudiaste primaria y bachillerato? Jaime, yo estudié mi primaria en una escuela del municipio de San Jerónimo, Antioquia, y mi bachillerato lo terminé en el Colegio Militar José María Córdoba de Medellín. Qué bueno que hablar de ese tema militar, porque quizás es una de las preguntas habituales en mis conversatorios, y lo hago es por el tema más de prestarle servicio a la patria, sino de formación personal. ¿Ves con buenos ojos el servicio militar? ¿Prestaste servicio militar? Aparte que estuviste un bachillerato en un régimen, pues, entre comillas, regido por lo militar. Jaime, no presté servicio militar porque por el solo hecho de haber hecho mi bachillerato, mi secundaria en colegio militar, sale uno ya Exento. Sale ya porque incluso estudiamos un año de más, que es un año complementario, que ese año viene siendo como ese servicio. ¿Qué te aportó? ¿Qué te aportó el estudiar en un colegio militar? Jaime, el aporte que me hizo un colegio militar es el aporte a la disciplina. Es de amores y odios. Aporta mucha disciplina, aporta como esa templanza, pero al mismo tiempo pienso que de cierta manera no nos abre muchas posibilidades a ver mundo, otros campos que no sea el militar, entonces limita un poco las expectativas, los sueños, o quizás lo que un joven quiera hacer que no tenga que ver nada con la milicia. Entonces eso es algo, diría yo, lo único que critico de la parte militar, de que solo lo hacen ver a uno respirar por la parte militar. Entonces no estuve muy de acuerdo con ese tema, incluso pensé en algún momento, terminé bachillerato y continué una carrera militar, pero también dije, pero ¿por qué voy a dejar limitar mi mente, mis sueños, mi creatividad, lo que yo siento por hacer una carrera militar? No. Ven, ¿ese colegio era femenino, mixto o solo masculino? En el momento solo masculino. ¿Crees que la mujer deba prestar servicio militar? Yo pensaría... Ahora, enfocándolo no desde el punto de vista del arma, la confrontación y la guerra, porque es que los servicios militares tienen muchos campos de acción, tanto desde el médico, como el social, como el administrativo, como el armamentista, etc. ¿La mujer en Colombia debería prestar servicio militar? Jaime, yo pensaría que sí. La gente piensa que prestar servicio militar es ir a combatir. No. Lo que acabas de decir, el servicio militar se puede prestar desde muchos ángulos, desde las Fuerzas Armadas, desde la parte que tú acabas de mencionar, administrativa, médica, de ingeniería. Entonces pensaría que enfocándolo así de esa manera, abre muchos horizontes también. Desde ese punto de vista, pues hoy en día no estoy al tanto cómo funcionan las fuerzas militares en cuanto a ese campo, pero yo pensaría que la mujer debería prestar servicio militar siempre y cuando sea como enfocado a eso, y no solamente la mujer, también los hombres. Tu hobby, Ay, aparte del arte, que es profesión, hobby. Mi hobby, aparte del arte, más que hobby, es como una pasión y un estilo de vida. Desde los 12 años practico deportes de aventura, escalador de roca, alpinista profesional. Yo creo que hasta ahora ha sido la temporada más larga que he dejado de practicar por algunas circunstancias, por sacar adelante mi carrera como artista.
pero toda mi vida he estado rodeado de naturaleza, de montañas. Ese ha sido realmente mi hobby. Qué tema bien interesante ese, Edison. A ver, y se me viene aquí un cuestionamiento. El alpinismo es llevar el cuerpo y la mente a extremos, ¿cierto? Porque pues hay veces se depende de un hilo, de una cuerda, de una concentración al 100. Para uno emprender tiene que estar con esa misma directriz, con esa misma mecánica de concentración, de entender de que si doy un mal paso puedo fracasar y puedo caer. Tal cual, Jaime. Es un tema de disciplina, de constancia, de solucionar problemas minuto a minuto, quizás segundo a segundo. Una mala decisión haces que fracases, no necesariamente poniendo en riesgo la vida, pero sí que fracases en metas que te pones. Entonces es una secuencia que uno tiene que encontrar lo más cercano a la perfección, y eso te lleva a aplicarlo en otros ámbitos de la vida. Cuando yo estoy escalando una roca y tengo que llevar una secuencia de movimientos desde abajo hasta el final de la roca, y de haberla practicado 1, 2, 3 veces, muchísimas veces, para lograr esa secuencia perfecta y sin caerme, finalizar mi ruta de escalada, aplico muchísimas cosas. Aplico un tema emocional, aplico conocimiento profundo de mis capacidades, un tema de autocontrol, aplico física, aplico matemáticas, aplico agilidad mental, porque no tengo mucho chance o mucho tiempo para tomar una decisión, tiene que ser en cuestión de segundos, y todo eso lo he traído a mi vida. Entonces, creo, como te decía ahora, más que un hobby, es mi estilo de vida, es una pasión y es una filosofía, y es lo que yo aplico en mi vida, tal cual. Cuando escalo, esa misma filosofía, esa misma técnica se la coloco en mis cosas cotidianas. Un buen profesional, un buen emprendedor, un buen artista tiene que combinar el deporte con su profesión. Más que el deporte, no tanto, Jaime, es su estilo de vida o su filosofía, porque no necesariamente un artista tiene que ser un deportista. Un artista puede ser un escritor, un artista puede ser un poeta, un artista puede ser otros campos. Pero hay que ejercitar el cuerpo para poder tener mente abierta, claro, y pensante. Hay que ejercitarlo igualmente al campo que te dediques, con esa misma capacidad que tomas decisiones, con esa misma capacidad que resuelve problemas, con la misma capacidad de que buscas siempre sacar adelante todo y lograr vencer obstáculos. Esa misma capacidad y ese mismo pensamiento, pienso yo que hay que aplicárselo al cotidiano, a todo. Edison, ¿tenés algún vicio? Pues cuando hablo de vicio es tomar licor, fumar. ¿Por qué es la pregunta? No es por meternos en tu vida personal, sino porque muchos, no voy a generalizar, el arte lo ven asociado, relacionado o con el vicio, puede ser marihuana, puede ser otras dosis, puede ser el alcohol, porque esa es la visión errónea. Y te lo digo honestamente, es que es una visión errónea, pero la mayoría de la gente tiene mentalizado cuando van a una exposición o ven un artista que porque tiene el pelo largo, que porque tiene una areta, que porque viste rasta, entonces es vicioso. ¿En tu caso pasa eso? No, Jaime, pues no hay que desconocer que en el arte hay mucha bohemia. Y no solamente en el arte, creo que lo que acabas de decir sucede no solo en el arte, sino en cualquier campo, en cualquier profesión. En mi caso particularmente, no sé, nunca tuve vicios, Jaime, ni los tengo. Desde niño crecí en una familia tradicional de barrio que le gustaba hacer sus fiestas, donde se reunían, se tomaban sus tragos, pero nada de vicios fuertes, todo eso. Entonces, llamémoslo de cierta manera, que crecí viendo borrachos dentro de los sano. Entonces, nunca me llamó la atención, Jaime, yo no O sea, no hay que ser bohemio para ser artista. Claro.
Y no hay que ser artista para ser bohemio. Claro, y yo puedo decir algo hoy día con orgullo lo siguiente. En mi vida, sea que sabe un cigarrillo, nunca lo he fumado. En el campo de la escalada también hay drogas, hay vicio, hay marihuana, pero nunca sentí como ese llamado a probar o que me quedara en esas cosas o algo. Nunca, Jaime, no fue necesario. O sea, en mi vida nunca ha sido necesario probar alguna sustancia o fumar algo para sentirme bien o para sentirme creativo, no, nunca. ¿Cómo nace el arte? Ahora, estamos hablando de que estudiaste una carrera que tiene mucho y a la vez no tiene mucho que ver con el arte, porque tu ingeniería, pues yo creería, no sé, corregime, estoy equivocado, en un alto porcentaje de los ingenieros que la ingeniería... Diseñador industrial. El diseño como tal, la gente lo visualiza desde el punto de vista de generar espacios, de ilustrar, de iluminar, no sé, corregime si estoy equivocado. Es complementario y es el compañero, el novio ideal para ser un buen artista. Jaime, te cuento algo. El diseño industrial es uno de los diseños más completos que hay, porque el diseñador industrial es aquel que diseña cosas que podemos materializar, podemos tocar, podemos utilizar, o sea, diseño de cosas funcionales. Un diseñador industrial te puede diseñar desde este micrófono, esta silla, una mesa. O sea, el diseñador industrial es un campo muy amplio, muy amplio, y diría que es el complemento perfecto para un artista. En las artes plásticas, en mi caso en la pintura, en la escultura, te enseñan y te enfocan como tal al arte, pero cuando tienes algo creativo como artista, tienes que salir a buscar cómo lo vas a materializar, cómo lo vas a desarrollar, Entonces, en el caso mío como diseñador industrial, yo ya tengo eso. Yo puedo desarrollar, inventar, o sea, a mí el diseño industrial me ha dado la facilidad de explorar en muchísimos campos, no solamente desde el arte, sino desde el campo industrial. Desde el campo industrial, desde las telecomunicaciones, que trabajé con las telecomunicaciones en desarrollo de soluciones, diseñando para dar soluciones a las telecomunicaciones, como también lo he aplicado en el campo de adecuación de espacios para diseñar experiencias, diseñar espacios para centros comerciales, como también lo he aplicado para diseñar mobiliario decorativo, como también lo he aplicado para diseñar herramientas o cosas funcionales para la vida. Entonces el diseño industrial es una carrera muy linda porque es muy amplia, muy amplia, y te da ese conocimiento del manejo de diversas materias, de todo lo que podamos tener al alcance, de voltear a ver y todo lo que veamos lo podamos transformar en algo útil o en algo estético. Ya que hablas de transformar, esta es otra pregunta que me encanta hacerla en mis conversatorios. Por años estigmatizamos el cannabis. Hoy en día Colombia está entrando en un proceso de transición tanto industrial como de consumo con respecto a esa mata, que para algunos es la mata que mata, para otros es la mata que sana, para otros es la mata que es una revolución industrial. Como artista y como diseñador, ¿ves que el uso del cannabis puede transformar mucho el tema social? Jaime, yo pienso lo siguiente. El problema no es la materia, es cómo la usamos. En este caso el problema no es el cannabis, el problema es para qué lo usamos, que queremos, dependiendo del propósito de que lo queramos, para lo que lo queramos, es la transformación. Entonces, eso es un tema de conciencia, para qué queremos esa materia.
el cannabis puede transformar desde la parte medicinal, que es para lo que más lo están utilizando hoy en día, y con total seguridad que tiene su beneficio y tiene su aporte. Pero cada cabeza es un mundo diferente para lo que lo quieras usar. Por ejemplo, en tu caso, un ejemplo, vas a comprar tus pinturas porque se te agotó el amarillo, el rojo o el verde, y llegas a ese sitio y te dicen, bueno, tenemos una pintura a base de cannabis, ¿lo puedo traer a mi obra? ¿Estás abierto a eso? Primero que todo, ¿qué función cumple, qué diferencia va a tener porque sea de cannabis o no sea de cannabis? Puede ser el brillo de colores. Puede ser el brillo de color. Si salga un color, digamos, el hipotético caso de que salga un color que es solo lo del cannabis, ¿por qué no? ¿Lo usarías? Hay que traerlo. Yo lo traería a mi pintura. O una escultura, dice, de una mata de cannabis, por ejemplo. Es que, a ver, ¿por qué el tema? Y para no darle mucho espacio, porque es que hoy en día el tema es un poco complejo, pero también a la vez es un tema que puede generar muchos factores y muchos valores para la sociedad, para los nuevos jóvenes que están en una esquina fumándose un porro, pero también hay que decirles, bueno, aparte de fumar también les puede ser útil para crecer tanto a nivel industrial como a nivel social. Por eso, Jaime, como te decía ahora, todo es dependiendo el enfoque a qué lo queremos utilizar, a qué lo queremos llevar, y también la formación y los valores, lo que acabas de tocar. Los valores son muy importantes. Yo creo que hoy en día en una familia hacer bien y prohibir es que eso es malo, es que eso lo va a volver un drogadicto, lo va a volver un ladrón, lo va a volver un delincuente, lo va a volver... Creo que esa no es la solución. La solución es enfocar, mire, ¿para qué lo quiero utilizar? Esto sirve para esto, esto, esto y esto y esto. Sea responsable con sus acciones y con lo que usted quiera hacer en la vida y lo que quiera utilizar y cómo lo utiliza. Entonces, pienso que realmente lo que decía hace un momentico, el problema no es la sustancia, no es la materia, no es como tal cosa, es la formación y los valores con que uno crezca y le enseñen a utilizar las cosas y para qué las va a utilizar. ¿Cómo nace el arte? ¿Por qué dijiste un día, yo quiero ser artista? Bueno, yo crecí en una familia de arte. Mi papá es ilustrador gráfico, artista plástico también. Fue uno de esos grandes ilustradores en la década de los 70, 80, luego de los 90, ilustrador publicitario, donde no había tecnología y él en unos andamios con un aerógrafo a mano ilustraba una imagen fotográfica en una valla publicitaria de 12 metros por 4 en carretera, en una bodega o algo. Fue uno de esos grandes ilustradores. Entonces desde pequeño, como digo, le digo a la gente, mis teteros fueron de cuenta del arte. Cuando va pasando el tiempo y va llegando la tecnología, mi papá logra detectar de que la tecnología los va a desplazar de su arte. Y así sucedió. Ya una valla publicitaria la traían impresa, importada de los Estados Unidos, mientras llegaba la maquinaria con que poderla hacer acá. Y él dijo, yo no me voy a estancar acá. Y salta a las artes plásticas, a la pintura. Entonces, fuimos creados de cuenta del arte. Trabajó con el arte, fue corredor de arte. Entonces yo crecí con el arte. Expliquémosle a los oyentes qué es un corredor de arte. En esa época un corredor de arte era una persona, llamémoslo un comerciante de arte, que se mantenía viajando, cazando talentos, mirando nuevos artistas emergentes, o a dónde podía encontrar obra de artistas emergentes. En ese caso, en una época, se dedicaban mucho a cazar arte europeo que vino en la época de la colonia. Entonces viajaban por todo el país viendo dónde estaban esas obras, quién las tenía. Quizás encontraban obras hasta en el campo, en fincas, en haciendas, donde el campesino no tenía ni idea qué obra era esa. Entonces él se dedicaba a eso, como a cazar ese arte y
y también como todo este tema. Edison, dame la diferencia entre un corredor de arte y un curador de arte. Vale. Un corredor de arte es una persona que está muy instruido en el arte, sabe identificar arte, sabe identificar técnicas, sabe identificar a quién pertenece una obra, a quién no pertenece, quién es autor. De cierta manera, tiene un gran conocimiento de la curaduría del arte, pero lo aplica en el comercio del arte. Un curador de arte es una persona, es como el complemento que nos brinda como esa estética para exponer nuestro arte, para tener esa estrategia de cómo vamos a mostrar nuestro arte, desde la parte de la crítica, tanto una crítica constructiva como críticas también negativas, porque yo pienso que el arte no crece sin la crítica es muy importante y muy fundamental en el arte. Entonces, pensaría yo que la única diferencia entre un curador de arte y un corredor de arte es como esa parte técnica desde lo comercial y lo no comercial. Tu vena artística viene de tu padre porque creciste al lado de él viéndolo desarrollar y aplicar sus conocimientos y sus habilidades. Pero ¿en qué momento tú tomas la decisión o por qué crees que para ti era mejor el pintar o ser escultor o ser comercializador o ser curador? ¿Qué te inspiró a decir, bueno, yo quiero pintar o yo quiero hacer arte como es esculpir en hierro, madera, yeso? Jaime, bueno, la inspiración mía con el arte viene desde niño. Yo desde niño he pintado. Lo hacía más como ese hobby o porque estaba pues obviamente dentro de una casa de arte, que era mi familia, una familia de arte. Entonces el arte lo he venido explorando desde muy pequeño y a través de mi carrera, de mis trabajos, de todo he venido explorando el arte. Entonces hay algo particular que me sucedió. Recién me lancé ya como artista plástico y es, venga, pero alguien una vez me dijo, debe respetar las trayectorias de los demás artistas. ¿Usted quién es y de dónde salió? Y yo le dije, no, pero que no me hayas conocido como artista desde antes es válido porque nunca me conocieron como artista, pero no quiere decir que no, o sea, un artista desde niño crecí con el arte. Solo que un día yo dije, quiero lanzarme como artista el día que ya haya experimentado y que haya hecho muchísimas cosas, pero para mí solito, para mi crecimiento personal, y el día que yo sienta y crea que tengo algo para mostrarlo a todo, al mundo, ese día me lanzo como artista. Esto no nació de que, ay, estoy aburrido en el trabajo que tengo, todo esto que hago, tengo la facilidad de pintar y todo, me voy a poner a pintar el otro día, soy un artista plástico. No, o sea, realmente desde niño toda mi vida he hecho mi carrera como artista. Ahí viene un gran interrogante. Vas a un barrio, encontrás en una esquina 4, 5, 8 muchachos, masculino, femenino, y están haciendo un graffiti. Ven, primero, ¿el graffiti es arte? ¿Qué opinión te merece el graffiti? Jaime, sí, el graffiti es arte. Cualquier técnica pictórica es arte. Una cosa es en qué vamos a aplicar nuestro arte. Entonces, personalmente pienso de que tú puedes hacer arte, pero tienes la capacidad de decidir en dónde lo vas a plasmar. Entonces, obviamente hay unas normas y hay unos conceptos de la sociedad que nos castigan o no nos castigan dependiendo de la forma como queramos expresar nuestro arte, donde lo queramos poner, que eso es un tema ya social. Pero si lo vemos desde la parte artística, es 100% arte. A ver, entonces estos muchachos están en un barrio, en una esquina, bien sea haciendo un graffiti o rascando en la cabeza,
¿Yo cómo hago para ser artista? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es el periplo para yo llegar a ser un Edison Ramírez o un Botero o un Rayo o no sé? ¿Cuál es el camino? ¿O eso se nace en la vena? Coge un lápiz y raya, hermano, y ahí va puliéndose. ¿O verdaderamente hay que hacer un proceso universitario, llamémoslo así, para poder ser un buen artista? No necesariamente, Jaime. O sea, la academia es importante, la formación es importante, pero realmente el talento no viene con una academia. En la academia no te enseñan talento. Yo he conocido muchas personas. Pero por ahí hay un dicho que dice que hay mucho talento fugaz y que nadie se lo descubre. Lo tienen por dentro de la piel, pero le faltó a alguien que se lo descubriera. Claro, Jaime, es como en todas las carreras. Yo conozco ingenieros que han estudiado, pero como ingenieros han sido un fracaso. He conocido artistas de academia que no han salido con nada, como también muchos exitosos de academia. Entonces, yo digo que lo que decía uno estudiar en la vida tiene que ir acompañado de un talento. Entonces, los talentos no se forjan en la academia. El talento lo lleva a uno. Y respecto a lo del que estábamos tocando, este tema del graffiti, pienso lo siguiente: es arte 100% válido, pero de ahí viene también un tema social, y es esa transformación social y esas oportunidades sociales. Si a unos muchachos de barrio que tienen el talento, les gusta hacer el graffiti y todo eso, pero si no tienen un apoyo, no tienen los espacios, no les brindan el espacio para ellos desarrollar ese arte, ese talento, ahí es donde llevamos el arte al vandalismo. Van y lo rayan en una propiedad privada, en algo. Entonces ahí es donde la gente dice: ah, no, es que son unos vándalos, unos delincuentes, que vea cómo nos ensucian la ciudad, que vea que me rayaron la puerta de la casa, que la puerta de todo eso. Pero eso es un tema social. No les brindamos esos espacios. Sí, pero entonces ahí acabaste de decir una cosa mágica que viene como con contravención: ensuciar la ciudad. Pero, a ver, para unos pueden ser ensuciar la ciudad, para vos como artista es una obra de arte. Total, entonces, pero en la... ¿Cómo hacer una línea o cómo trazar una línea donde el graffiti pase a ser parte de nuestra sociedad cultural, sin reproches? Ahí es donde yo digo, Jaime, para la mayoría de la gente están ensuciando la ciudad. ¿Pero por qué? Porque es una transformación social de parte y parte, para que la gente pueda apreciar el arte y para que el artista lo pueda expresar. Entonces, claro, tú tienes tu local comercial, tu bodega, y llegaron en la noche unos grafiteros y te hicieron algo. ¿Cuál va a ser tu pensamiento? Me ensuciaron mi bodega, son unos delincuentes, son tal cosa, tal otro, todo. Pero te voy a poner el otro lado. Pero llegó el artista que tiene influencias. Llegó un botero a pintarte tu hogar. Que tiene influencias de que viene de tal lado el otro, que reconoce una cosa. Ah, como es este artista que tiene nombre, ahí sí le damos escenarios públicos, infraestructura pública o infraestructura privada, y hace un mural y hace todo. Y no, ya ese es un artista, el berraco, está haciendo cosas por la ciudad, es muy lindo, todo eso. Obvio que sí, un artista está haciendo cosas por la ciudad, pero ahí es donde yo digo que hay una desigualdad. Como el artista de barrio, entonces, ¿por qué no voltean las miradas a brindarle escenarios para que ellos puedan expresar su arte y no se vean obligados a expresar su arte haciéndolo en propiedad privada o en sitios donde supuestamente no deberían hacerlo? Entonces yo digo que eso es un tema de transformación, un tema social donde realmente falta muchísimo por hacer. Colombia es un país, no sé si mal llamado tercermundista o un país, algunos dirán pobre. Claro que cada país tiene su riqueza, tanto cultural como material, como espiritual. En Colombia se vive del arte
uno puede satisfacer todas sus necesidades sociales y materiales con el arte. Jaime, pienso que sí. De Colombia se vive el arte, aunque falta mucho por hacer y se podría vivir mejor. No tanto vivir mejor. Muchos más artistas podrían vivir del arte si se hace algo. Desafortunadamente hoy en día en Colombia los artistas viven del arte, pero el mercado es de un mercado tradicional del arte, de unas prácticas muy tradicionales del arte que deberían cambiar, deberían dinamizar. El mercado del arte debería dinamizarse de otra manera, con otras tendencias, ¿no? Y hoy en día en Colombia se puede vivir del arte, pero vuelvo y digo, serían más los artistas que podrían vivir del arte si se hacen las cosas mejor. Entonces, a pesar de que vivimos del arte, falta mucho por eso, llamémoslo desde la parte de la economía, llamémoslo de la industria del arte. Tú como artista, ¿crees que en la educación primaria, llamémoslo primero a 11 y hasta de universidad, el Estado debe enfocarse más en explorar esa vena artística de cada individuo y proyectarlo, no como una materia obligatoria que se enseñan en 11 y en 10, por poner un ejemplo, sino desde pequeño al niño le ven la manualidad, la facilidad para pintar, para grabar, para esculpir? Entonces el Estado debe canalizar en la educación esa vena artística. Me pienso que eso es un trabajo en conjunto desde la familia y la educación desde el Estado. Yo pienso que un niño en su primaria, un joven en la secundaria, si tiene talento, el talento tarde o temprano de alguna manera sale. Nadie se lo va a detener. De alguna manera lo va a expresar. Yo pienso que el Estado debería educar más en hacer personas con valores, personas con disciplina, personas a concentrarse más en la formación de que cada niño, cada joven se conozca como ser y crezca con esos valores y que sea una persona que salga a ver de forma positiva la sociedad. Lo demás viene por añadidura. El talento, si eres mejor persona y tienes un talento, de esa misma manera se va a desarrollar todo en tu vida. Tu talento, tu parte profesional, tu parte familiar, tu parte, todo. Entonces, con seguridad de que el talento nadie se lo va a detener a uno. Es obvio que si un niño tiene un talento y empiezan a desarrollarlo, a formarlo desde pequeño, ese talento va a crecer con él. Pero creo que debemos pensar primero en formar personas desde muchos aspectos de la sociedad y con seguridad que todo eso va para adelante y es exitoso en un talento o en lo que le guste hacer a una persona. Definite como artista. A ver, ¿por qué? No por qué, sino el cómo. Si vos ves la obra de Botero, Botero dijo: yo voy a esculpir y a pintar gordas, y se fue por las gordas. Si vos ves un Omar Rayo, que allá tenés unos cuadros muy lindos, es unas figuras abstractas. Pues definite vos como artista. Jaime, ¿qué te gustan los cuadros? ¿Te gustan los triángulos? Siempre mi vida ha estado rodeada de geometría. O sea, como artista, yo soy artista geométrico. ¿Por qué mi vida ha estado rodeada de geometría? Porque para yo diseñar estoy lleno de líneas, curvas, ángulos, matemáticas. Siempre he sido muy geométrico desde la parte profesional. Incluso hasta de la parte deportiva, como hablábamos ahora de la escalada de geometría física y matemática pura. Siempre he estado rodeado de eso. Volviendo un poquito atrás, como me preguntaste, ¿en qué momento decidiste lanzarte como artista o salió esto? ¿De dónde nace el Edison artista? ¿De dónde nace el Ramírez Castro? El Ramírez Castro nace
al ver que el sistema desde parte laboral, como todos, como muchas personas en este país, en el mundo, tenía casi que ocupado el 100% de mi vida, de mi tiempo, de mi vida a diario para sobrevivir y solucionar problemas a todo mundo, pero no tenía tiempo para solucionar los míos. Llega un día de mi vida que me paro y digo, ¿esto es lo que yo quiero en mi vida? No. Entonces hice lo que llamo una desaceleración de vida. Desaceleré todo a un principio, a volver a cero. Y dije, quiero hacer algo que me permita ser feliz primero que todo, que lo pueda hacer hasta el último aliento de vida que tenga. Y sentí ese llamado, Jaime, que toda la vida lo he sentido desde niño, por el arte. Yo me voy a dedicar al arte, porque tengo la capacidad y siempre, toda mi vida lo he explorado. Yo creo que ya es el momento. Y ahí tomo la decisión y abandono mi vida profesional desde la industria y me lanzo al arte. Y me defino como artista geométrico. ¿Por qué artista geométrico? Porque como diseñador he admirado a muchos artistas a través de mi vida. Los grandes referentes geométricos del país, un Omar Rayo, un Edgar Negret, un Eduardo Ramírez Villamizar, un Jorge Riveros. Entonces dije, qué rico, algún día yo quiero hacer geometría. Pero empecé esa exploración y dije, quiero hacer geometría con influencia de estos grandes maestros, pero con mi propia narrativa, con mi propia composición. Y ahí es donde me lanzo como artista. ¿Sí? Es mi obra tiene rasgos de los grandes maestros, pero sí. Es mía, es muy Edison Ramírez, muy Ramírez Castro. Ven, un tema que suena lógico y a la vez controversial de tener un poco de falta de lógica. ¿Por qué los artistas se tienen que morir para ser famosos? Jaime, yo creo que eso es un tema más de la oferta y demanda, es más del tema del mercado del arte, del tema del comercio del arte. Para mí un artista, si yo admiro, me encanta un artista, para mí va a ser ídolo vivo. Pero Edison, pero... Y yo diría que hay que aprovechar y aprender de él en vida. Pero ¿qué hace que la sociedad... Sí, pero ¿qué hace que... Bueno, nosotros tuvimos la fortuna, tu generación y la mía, de disfrutar de un Botero pues, en toda su plenitud. Y por favor, el mundo está lleno de obras de él. Y fue famoso en vida. Pero si vos filas 100 artistas aquí, yo creo que el 10% son famosos en vida, el otro 90% son famosos después de vida. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer como artista para poder disfrutar de las mieles? Porque es que, a ver, todas las profesiones, si vos ves un cirujano plástico, opera y gana plata y vive bueno y tiene su gusto y tal, listo. Pero vos ves muchos artistas, y no solamente artistas del arte de pintar, vos ves músicos, la famosa Psycho y Asimpro, y vos ves artistas que son con coca, mendigando, con un arte y un potencial grandísimo de conocimiento y de plasmar, y el billete no se les ve, hermano. ¿Qué hay que hacer socialmente? Jaime, pienso que, por lo que te digo, eso es un tema más desde la parte del mercado del arte. O sea, son dos cosas. O sea, hay el artista que después de que muere tiene un mayor reconocimiento, y es porque hay artistas que nos dejan un gran legado y ya no lo tenemos. Hay que cuidar ese legado y hay que cuidar ese patrimonio cultural que nos deja. Hay artistas que siguen, que también nos dejan un legado y también están haciendo muchísimas cosas por el arte, por la cultura. Pero como te digo, todo es cuestión de las oportunidades que tengan los artistas. ¿Y cómo te labras esas oportunidades? Haciendo eventos, yendo a
pues haciendo como exposiciones, estando en ferias, parándote en un parque, llevando tus obras y sentándote al frente de una espátula a dibujar. ¿Cómo logras eso? Jaime,